Samuel, eso no es su verdadero nombre, pero se sentaba a un lado y terminó la encuesta. Yo me senté a su lado y empecé a leer sus respuestas. Se rió y me pasó la hoja. Las preguntas decían: ¿con qué frecuencias lees la Biblia? Su respuesta: nunca. ¿Tú sabes estudiarla y alimentarte espiritualmente? Su respuesta: no, ni me interesa. 3. Si su respuesta es no a las dos preguntas, ¿podrías contarnos por qué? Bueno, el maestro interrumpió antes de que yo tenía la oportunidad de leer su respuesta a la última pregunta, pero me senté atentamente mientras varios estudiantes compartían sus respuestas. El año antes, mi esposo y yo nos habían invitado a comenzar el departamento de la escuela dominical para la edad de 0 a 18 para una nueva iglesia que se estaba plantando en la vecindad. Nosotros queríamos entender de dónde venían los alumnos respecto al uso de la Biblia en su diario vivir, y por lo tanto hicimos esta encuesta. Me quedé sentada ahí y descubrí que la mayoría de los alumnos jamás leían su Biblia, rara vez, excepto por algunos cuantos que asistían a escuelas cristianas y semanalmente tenían que memorizar la escritura para su clase de Biblia. Muy pocos sabían estudiar la Biblia como para adquirir alimento espiritual. Samuel estaba parado, viendo inclinado contra la pared, cuando él contestó la última pregunta. Su tono de voz fue tan calmado cuando dijo: la Biblia es irrelevante, no tiene nada que ver con mi vida. Entonces, ¿por qué la voy a leer? Mucho menos estudiarla. El maestro ni sabía qué responder, y yo miré varias cabezas inclinados en acuerdo con Samuel. De hecho, Samuel había crecido en un hogar cristiano. Asistía a una escuela cristiana que de hecho sus papás habían fundado y dirigido. Él se sabía todas las historias bíblicas, pero el conocimiento simple de la Biblia no hizo ninguna diferencia en su vida. Samuel no podía hacer conexión entre sus problemas y las necesidades de su diario vivir y los principios de la palabra de Dios. Me acuerdo, me dijo después: mira, yo solo estoy aquí hoy porque si no llego el domingo a la iglesia, no me presten el carro durante la semana. Años después lo volví a ver y él me admitió que está todavía muy lejos de Dios en este punto de su vida. Me acuerdo que nos juntamos con el resto de los maestros de la escuela dominical para hablar de los resultados y descubrimos tan triste la estadística que 80% de los alumnos nunca leen su Biblia por sí solo, y los que la leen de vez en cuando no saben estudiarla como para crecer espiritualmente, y muy pocos leen la Biblia juntos como familia. Bueno, esta historia es veraz y quiero que sepas que por historias como esta hemos creado un curso de capacitación para estudiar la Biblia en comunidad, en un grupo pequeño de campamento, y conectarla con su diario vivir. El curso que estás inscrito se llama Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad. Para poder entender el panorama global con esta
antes de la primera sesión, yo quiero que me dejes compartir una analogía. En esta analogía que ves en la imagen, miras que aquí tienes tres partes principales. Al lado izquierdo tienes como una imagen de los tiempos bíblicos. Pero del otro lado del río ves como que la época moderna. Y en esta época moderna tú ves que ahí hay gente caminando. Bueno, nuestro deseo es que aprendas a conectar la Biblia, que fue escrito hace muchos años, con el diario vivir. ¿Qué significa el río en medio? Hay este elemento. El río en medio es que la cultura de aquellos años es diferente que hoy. El lenguaje, ya no hablamos hebreo ni griego. Los tiempos son diferentes y obviamente las situaciones en las cuales vivimos son diferentes. Y para algunos esto dificulta la interpretación y la aplicación de la Biblia en su diario vivir. Bueno, nosotros tenemos aquí un puente en medio. Esto es lo que queremos, construirte un puente a lo largo del curso para que aprendas a aplicar la Biblia, primeramente entendiendo cuál era su mensaje para los oyentes originales, los receptores originales, qué significaba el mensaje. Entonces ahí se ve como un peregrino ahí caminando en medio. Está por empezar el puente. Tú harás dos viajes. De hecho, el primer viaje es entender la Biblia, cruzar el puente y caminar en tu diario vivir hoy, habiendo aprendido el pasaje. Después regresarás por el puente y te pondrás en el lugar de tus acampantes, de tus llamamos campistas o camperos, y crearás un proceso, una serie de estudios bíblicos para que tus alumnos crucen el puente por sí mismos ya en el campamento con su confidente, facilitándole lo que se llama el EBC, el encuentro bíblico en comunidad. Todo esto tiene un proceso. Tenemos aquí 14 diferentes pasos que tú vas a aprender, diferentes pasos que van a ayudarte en ese viaje de cruzar el puente y hacer la Biblia relevante para tu vida. Así que te voy a estar mandando este artículo, el recorrido interpretativo de un pasaje bíblico, para que tengas y llegas a la sesión ya con la noción, con el panorama global ya entendido. Así que bueno, nos vemos pronto.